Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este lanzamiento. Queremos saludar en primer término al vicerrector de investigación de la Universidad Católica, el señor Juan Larraín, a nuestro decano de la Facultad de Educación, Cristian Cox, autoridades universitarias y de la Fundación Chile, académicos, investigadores, directores, profesores, estudiantes. Bienvenidos a esta ceremonia de lanzamiento. Sin duda, es un momento relevante para todos nosotros, en el que nos sentimos muy contentos por el trabajo realizado y por la posibilidad de compartirlo con todos ustedes. Hoy se ofrece un valioso texto que compila una serie de artículos de suma importancia para el ámbito directivo escolar y la educación chilena en general. Lanzar un libro es un acto repleto de sentidos, de mensajes y señales también. Lanzarlo es una especie de desprendimiento, un esfuerzo, como diría Hannah Arendt, por saltar de la propia sombra. A través de un texto que una vez lanzado adquiere vida propia, viaja, se desplaza, pero es lo que es en la medida que comienza a ser leído, ¿no? Y veo que varios ya lo están haciendo acá. Según Francis Bacon, algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Evidentemente esperamos que este sea uno de estos poquísimos y creemos que así será por varias razones. La primera, porque su contenido trata de los directores de escuela y es bien sabido lo relevante que resulta un buen director para la mejora escolar de una institución. Segundo, porque el tema de los directores, su investigación reciente, es un hecho inédito en Chile y porque reúne el trabajo de destacados autores con experiencia y conocimiento en el área. Porque además este libro marca el comienzo de una promesa de colección de la línea de investigación o de las líneas de investigación del CEPE que permite la transferencia del conocimiento generado en este centro de investigación al sistema escolar y a la política pública. Hablar de los directores como líderes recuerda la metáfora de la orquestación, ¿no?, de la autora norteamericana Mary Kennedy. Si proyectamos la metáfora, podríamos decir que un buen director, y sobre todo un buen director de orquesta, debe tener una escucha atenta del grupo con el que trabaja. Él mismo debe ser un gran músico de calidad, debe ejercer liderazgo y tener claridad sobre lo que quiere interpretar y se quiere interpretar. También sobre los roles de sus músicos y principalmente perseverancia en los ensayos. Esto le permite comprometer a todos en un proyecto común. En general, este libro creemos que es un tremendo aporte y bueno, y como aquí los expertos están a mis dos lados, voy a, sin más, decirles que están presentes en esta edición también todos los autores a quienes quisiera mencionar. Aquí adelante tenemos a los editores y a nuestros comentaristas de hoy, pero quienes forman parte del equipo de autores de este libro son Stephen Anderson, Mónica Celis, Franco Fernández, Joseph Flesa, Carla Guasini, Andrea Horn, Nicolás Magluf, Javiera Marfán, Pedro Montt, Gonzalo Muñoz, Francisco Javier Murillo, Iván Núñez, Dagmar Racinski, Matías Rips, Mario Rivera, Simón Rodríguez, Mariano Rosenweig, Mario Uribe, Paulina Valenzuela, Paulo Volante y José Weinstein. A todos ellos, muchas gracias por este tremendo aporte. Parto diciendo entonces que están aquí presentes quienes han sido sus editores y responsables a cargo de que este libro fuera posible: José Weinstein y Gonzalo Muñoz, aquí a mi derecha de Fundación Chile. Y nos acompañan también el doctor Frances Pedró, del área de educación de UNESCO, y Cristian Cox, decano de nuestra facultad e investigador principal de CEPE, a mi derecha, para comentar el contenido de este libro. Comenzaremos entonces por José Weinstein, uno de los editores, sociólogo de la Universidad de Chile y doctorado en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina. Se desempeña actualmente como gerente del Centro de Innovación en Educación de Fundación Chile. Es además cofundador e investigador principal del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación. Entre marzo de 2000 y marzo de 2003 fue subsecretario de Educación del gobierno del presidente Ricardo Lagos. Tras la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, fue designado primer ministro de Cultura del país, asumiendo en el año 2003.
y ha trabajado en diferentes instituciones nacionales vinculadas a la educación. También ha trabajado como consultor en instituciones internacionales como el Banco Mundial y la UNESCO. Cuenta con múltiples publicaciones en libros y revistas en temáticas de educación, juventud, cultura y pobreza. En marzo de este año ha sido nombrado miembro del Consejo Nacional de Educación. Vamos a escuchar entonces a José para hablarnos acerca de por qué este libro. Bueno, muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a todos, en realidad, por estar aquí esta tarde lluviosa, difícil de llegar al Salón de Honor de Universidad Católica. Y también a los coautores que están aquí presentes, a varios de ellos que logro divisar. Fantástico que estén esta tarde acompañándonos, que es un momento que es importante para nosotros, que hemos estado trabajando ya hace 3 años en esta iniciativa. Me interesa básicamente, muy brevemente, intentar contarles por qué para nosotros fue tan importante hacer esta investigación, que ya contaba Lorena, de más de 3 años, y después sobre todo promover que se hiciera este libro. El primer tema de ello, por qué esta motivación, tiene que ver básicamente por la sensación primero de una gran ausencia. Quienes nos tocó trabajar en las políticas educativas, en la reforma de los 90, en la educación, en algún minuto tomamos conciencia de que efectivamente aquí hubo un actor ausente. Los directores de escuela, las directoras de escuela, que todos por la experiencia personal sabemos de su impronta, de su importancia, quién nos recuerda en su escuela, en su colegio, en su liceo, la importancia del director como algo muy decisivo para darle identidad, para darle un ethos a la escuela a la cual asistió. Sin embargo, como que no existió en nuestra política de los 90. De alguna manera pasábamos directamente desde las políticas ministeriales a la sala de clase, al aula, al profesor, al docente frente a sus alumnos. Intentábamos lograr directamente una conexión en estas políticas. Y sin embargo, pasábamos de largo con una evidencia de la propia experiencia personal de la importancia de los directores y también contra una evidencia cada vez más demostrada en la literatura internacional, en la cual el factor directores aparece como un factor crítico para la calidad de la enseñanza, especialmente en los contextos más desaventajados. Entonces, el primer dato inquietante para nosotros fue decir, bueno, ¿qué ocurrió que no vimos o no trabajamos este factor director como un factor crítico para que las políticas educativas tuviesen éxito durante más de 15 años? Sin duda que en eso tiene que haber cumplido un rol muy importante el bloqueo político que se produjo con los directores vitalicios y el hecho de tener una capa de directores que no contaban con suficientemente legitimidad para poder encarar esta tarea. Y eso probablemente haya sido una parte de la explicación. Parte de la explicación, en todo caso, que no es satisfactoria desde el punto de vista de lo que implicó no trabajar contundentemente el tema directivo durante más de una década. Sin embargo, a mediados de la década pasada, a mediados del 2000, hay un punto de inflexión. En algún momento hay un agotamiento de estas políticas que son verticales, como se dice top-down, desde el punto de vista de política educativa. Y entra un cuestionamiento, es decir, este es el tipo de política educativa que hay que llevar a cabo, y aparece con claridad una respuesta que dice no, se necesitan políticas que empoderen a los niveles intermedios, que empoderen a las escuelas fuertemente, que se hagan más cargo de sus propias iniciativas, que le den más posibilidad de injerencia. Y en esa búsqueda aparece el director, la directora con una centralidad. Hay un gran cambio en ese sentido, hay un punto de inflexión. Y eso nosotros notamos que es algo muy reciente, es algo que pasa hace 6, 7 años atrás, en la cual se produce efectivamente esta inflexión, y en la cual se le empieza a dar este peso mayor al tema directivo. Y eso es muy importante desde el punto de vista de que empieza a haber un tipo de política educativa en la cual la descentralización es más verdadera, en la cual la participación empieza a ser un tema muy importante, en la cual la labor del director ya no es solamente ser un buen implementador de políticas que están diseñadas centralmente, sino empieza a ser la demanda de que se convierta en un líder educativo de su comunidad. Ese es el gran cambio que ocurre, pero hace muy poco tiempo atrás. Hace 7, 6 años atrás. Y este cambio tiene que ver con una relación hacia las políticas centrales que empieza a ser distinto
pero también tiene una consecuencia hacia adentro de la escuela que es diferente, en la cual ya el director se lo empieza a empoderar pedagógicamente, se le empieza a pedir que influya en lo que ocurre dentro del establecimiento escolar, que entre a la sala de clase, que trabaje con sus profesores. Y ese es un cambio también enorme desde el punto de vista del rol asignado al director. Piensen ustedes solamente como ejemplo que en el Estatuto Docente, artículos 51 y 52, se habla de la autonomía docente. Es decir, se sacraliza esto que hemos escuchado tantas veces, que el docente dice: yo cierro la puerta de mi clase y ahí soy amo y señor de lo que hago. Contra eso, en la LEGE, el año 2009, lo que se pone en una ley de quórum calificado, fíjense, es decir, el director debe, es una obligación del director, observar clases en aula. Es decir, se le pide explícitamente que penetre en el aula y de alguna manera se rompe esta idea, ¿no es cierto?, de un director prescindente que no entra al aula, y se le pide al revés que ejerza liderazgo pedagógico. Entonces, después de esta historia larguísima, de décadas en realidad, en la cual el director tenía una función más administrativa, más de generar condiciones, más de empoderamiento y dirección general, se le empieza a pedir que ejerza un liderazgo de tipo distinto, liderazgo educativo. Se le empiezan a dar atribuciones al respecto. Y desde el 2004 en adelante vemos un cambio muy significativo en el empoderamiento de los directores. Sin embargo, esta nueva política hacia los directores, esta centralidad, no tenía un correlato desde el punto de vista del conocimiento. De alguna manera, la política antecedió a la evidencia. Y lo que tuvimos fue unas políticas fundadas más bien en preconceptos, en ideas, en muchas lecturas del extranjero, en elementos que nos decían, en quizás rescate de esas mismas evidencias personales, en que nos decía, es importante efectivamente trabajar y empoderar a los directores de escuela. Sin embargo, no había una investigación respecto de ello. De ahí que cuando nosotros tuvimos la ocasión de participar del CEPE, ante la invitación de Christian Cox, de intentar formular un proyecto, lo primero que nos surgió fue decir, investiguemos a los directores de escuela. Es un vacío demasiado grande, hay un cambio enorme en su rol, sin embargo eso no está basado en ninguna evidencia, se sabe tan poco de ello, es necesario afinar la mirada. Y por eso nosotros desde el año 2008 hasta el año 2010 hicimos un estudio grande respecto a esta materia, en la cual hicimos una encuesta que tuvo mucha repercusión y mucho uso en las políticas nacionales y en el debate nacional, afortunadamente. Después hicimos una investigación cualitativa, en la cual seguimos y analizamos lo que hacían los directores efectivamente en las aulas y en las escuelas, y por lo tanto de ahí hicimos un recorrido de investigación, que es lo que de alguna manera este libro recoge. Junto a nosotros también ocurrió que varios otros investigadores estaban en el mismo afán. De alguna manera habían sido tocados quizás por esta política en que se empezaba a mover, en que se le empezaban a transferir atribuciones, se hacían programas, y sin embargo se sabía tan poco. Y por lo tanto, en este libro también se recoge buena parte de ese esfuerzo de investigación que nos trasciende, pero que muestra este afán de la academia, de los investigadores, de alguna manera de ponerse al día y aportar su evidencia para hacer mejores políticas. ¿Cuál es nuestro afán con este libro? ¿Cuál es nuestro afán con esta publicación por la cual hemos trabajado tanto y que queremos tanto? La idea principal es que estas evidencias permitan conocer mejor la situación de los directores y al conocerla mejor permitan afinar las políticas que se realizan respecto de ello. Queremos darles con este libro algún fundamento mayor y precisar qué es lo que se lleva a cabo a nivel de el gobierno y el ministerio, pero también de los sostenedores y también de las universidades como grandes entes formadores. Christian Cox, Frances Pedro comentarán el libro con más detalle, pero déjenme decirles solamente dos ejemplos de elementos que están aquí que muestran la necesidad de alguna manera ponerle foco, precisión y cambio a muchas de las cosas que hacemos. Uno, en las investigaciones que aquí se muestran que la dirección escolar y el liderazgo pedagógico no es mejor en el mundo particular subvencionado que en el mundo municipal. Eso está documentado aquí. Por lo tanto, cuando se hace política hacia los directivos y solamente se toma el sector municipal, se está cometiendo un error importante
con lo que es hoy día la mayoría de los establecimientos escolares de Chile. Segundo ejemplo, se habla muchas veces del tema de formación y tenemos más y más formación. Lo que se muestra en este libro es que los directores de escuela de Chile son de los más formados de América Latina, pero que sin embargo cantidad no equivale a calidad, ni oportunidad, ni impacto en sus prácticas. Es decir, son directores que se esfuerzan extraordinariamente por lograr formarse y sin embargo esa formación que reciben no tiene el impacto que se quiere. Por lo tanto, hay que hacer también probablemente un cambio muy significativo en las políticas de formación que hoy día hay de los directores. No abundo en los ejemplos, pero digo, esa es parte de lo que nosotros quisiéramos como autores. Por lo tanto, que esta evidencia sirviese, y no solo a la política en general, sino también a otros actores que hacen acciones tan relevantes como las universidades o los sostenedores. Lo segundo que quisiéramos muy fuertemente es que este libro sea un punto de partida para una agenda de investigación sobre directores. Nosotros nos vanagloriamos de que aquí hay un conjunto de investigaciones y creemos importantes, pero sin duda que estamos en pañales desde el punto de vista del conocimiento de este actor tan relevante. Y hay una amplia agenda de investigación que se debiese desarrollar sobre múltiples temas que debiesen cambiar y mejorarse para precisar lo que aquí se afirma. Hay amplias zonas que aquí están reseñadas como zonas todavía de penumbra y por lo tanto esperamos que aquí se entusiasmen muchos otros investigadores puliendo y, ¿por qué no?, cuestionando los hallazgos que aquí se hagan y se plantean. Y la tercera, y aquí termino, ambición nuestra, aparte de impactar con este libro en las políticas y en los actores más importantes para los directores, aparte de desde aquí lanzar y fomentar e incentivar que haya mucha investigación respecto de los directivos, es también motivar que los propios directores se conviertan en una voz potente en nuestro sistema escolar. Si nosotros nos tomamos en serio lo que aquí está dicho, si de verdad creemos que son el segundo factor intraescolar más importante en la calidad de la educación, si de verdad creemos que son un agente crítico, tiene que haber una voz de los directores, sea a nivel individual o colectivo, mucho más potente y que suene más fuerte en la sociedad chilena y en la discusión educativa que la que hay hoy día, que es casi inaudible. En Chile no tenemos organizaciones de directores de escuela, en muchos países existen, tienen una voz. Aquí no existe. Y creemos que cuando ellos hablan, tienen muchísimo que decirnos. Déjenme cerrar contándoles lo que a nosotros nos impactó también de este trabajo largo con los directores. Una entrevista a una directora de escuela de Rancagua, que trabaja en un sector extremadamente marginal, que ha logrado sacar a su escuela adelante con gran pachorra y trabajo cotidiano. Fíjense lo que nos contesta cuando le preguntamos en entrevista: ¿qué la motivó a usted a ser directora de este establecimiento? A este colegio lo vi primero como jefa técnica, en que habíamos hecho un trabajo muy lindo en 5 años, en la parte pedagógica, pero nos faltaba lo otro también, que tuviera buena sala, que tuvieran baño. Era indecente como los niños estudiaban acá, salas con termitas, baños en que se devolvían las fecas, no había bebederos. ¿Para qué le cuento? Todo eso me hizo a mí postular a ser directora en una propuesta de 5 años y he ido paso a paso tratando de cumplir esa propuesta. Solo me falta el patio techado, que quedó suspendido por el terremoto, y adjudicarme un comodato con el gimnasio al lado, que pasa cerrado, para tener un gimnasio techado aquí cerca. Por lo tanto, mi motivación fue darle a mis niños, porque así lo siento, mis niños, que vienen de clases sociales muy sufridas, una escuela digna, un trato digno, y que tengan las mismas oportunidades que tiene un alumno de colegio particular. Si bien es cierto, no podemos cambiar el entorno familia, pero sí le podemos cambiar el entorno escuela. Yo soy una convencida en que talentos en estos niños hay, pero muchos, pero en oportunidades no se les habían dado. Y eso es lo que estoy haciendo con mi equipo de profesores y mi equipo administrativo. Este es el tipo de mensaje que nos pueden entregar nuestros directores. Escuchémoslos.
Muchas gracias, José. Ahora vamos a escuchar al segundo editor de este texto, este libro, Gonzalo Muñoz, sociólogo y magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director de estudios del Centro de Innovación en Educación de Fundación Chile e investigador asociado del Centro de Estudios de Política y Prácticas CEPE. Es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado y de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Anteriormente trabajó en el Ministerio de Educación como jefe de estudios de la División de Educación General y en asesorías para el desarrollo como investigador. Ha publicado varios trabajos sobre reforma educativa en Chile, liderazgo educativo y efectividad escolar en contextos de pobreza. Actualmente coordina el RINACE en Chile. Nos va a contar un poco de qué es este libro. Gracias. Gracias Lorena, un saludo afectuoso y gracias por venir a todos y todas los que están acá. José ya presentó muy bien, digamos, el porqué de este libro, ¿verdad? Cuáles son el contexto de políticas y el contexto nacional que justifica el esfuerzo que estuvimos haciendo desde el año pasado, desde ya el 2008, lo decía también José en la investigación, pero desde el año pasado compilando este libro de distintos autores. Y lo que yo voy a hacer es más bien invitarlos a ustedes que vayamos revisando el libro, así que pueden sacarlo. Esta es una presentación muy interactiva, digamos, para que ustedes puedan también, junto conmigo, ir revisando un poco el contenido. O sea, la idea es invitarlos a que se entusiasmen a revisar este libro haciendo un pequeño recorrido por sus secciones. La verdad es que, y eso lo vamos a hacer de dos maneras. Bien rápido les voy a contar algunas cifras de este libro, que son interesantes, cifras que surgen de estos 17 artículos de 21 profesionales, y luego una pasada muy rápida por las 6 secciones o los 6 grandes capítulos que constituyen este volumen. Lo primero decirles, ya lo comentaba Lorena hace un rato, este trabajo está hecho por 17 personas que han estado vinculadas directamente al tema del liderazgo escolar o han estado investigando el tema en los últimos años, de los cuales 3 son internacionales. Ya lo que da origen, perdón, son 21 autores en realidad, lo que da origen a 17 artículos. Ustedes tienen en sus manos 17 trabajos pertenecientes a estos 21 profesionales. 3 de ellos son internacionales. Tenemos un español, Javier Murillo, que aceptó escribir uno de los artículos, y también 2 personas de la Universidad de Toronto, en Canadá, Joe Flesa y Stephen Anderson, que también compartieron el último de los artículos que ustedes encuentran en el libro. Más de la mitad, 9 de los artículos, son artículos elaborados especialmente para este libro. El resto son reelaboraciones a partir de investigaciones previas o trabajos que ya varios de los autores habíamos hecho o habían hecho. En cualquier caso, y eso tiene bastante relación con lo que decía José hace un rato, todos estos trabajos han sido elaborados los últimos 5 años. ¿Ya? Lo que muestra también la importancia que este tema ha comenzado a tener no solo en materia de agenda política, sino también desde el punto de vista de la investigación. 13 de los 17, también es interesante, responden a investigaciones que se han estado también realizando en los últimos años, de los cuales, los cuales combinan metodologías bastante diversas. Estaba revisando yo también esos números, 7 artículos basados en métodos cuantitativos, de distinto tipo, digamos, analizando información secundaria, analizando el impacto que tiene el liderazgo escolar en los aprendizajes y en los profesores, etc. 3 de ellos cualitativos, 3 utilizando metodologías mixtas. Un libro que también es rico, en nuestra opinión, en la diversidad de visiones y metodologías para acercarse a este fenómeno que es complejo y que requiere estos abordajes diversos, digamos. Y finalmente también decirle que 5, a propósito de lo que decía José, vale decir, parte importante de este libro surge también fruto de la investigación que como CEPE hemos estado haciendo en los últimos 3 años. 5 de los 17 trabajos están asociados directamente a la investigación que se titula Liderazgo directivo y calidad de la educación en Chile, y el cual han salido estas 5 trabajos vinculados directamente a la investigación. Solo para que se haga una idea de esas cifras bien generales. ¿Cómo se organiza el libro? ¿Cuál es la apuesta que hicimos nosotros de organización para esta evidencia que era diversa y que era interesante también tratar de llegar a ciertas categorías, ¿verdad? Y de hecho ustedes en la introducción de este libro van a encontrar eso, 6 afirmaciones que a nuestro juicio son las que resumen de mejor manera cómo esta evidencia hoy día permite abrir la discusión en Chile y ser un insumo relevante para las políticas, ¿ya? Y eso tiene bastante relación con los 6 capítulos del libro, ¿verdad? Un primer capítulo ustedes lo tienen, y son los 3 primeros artículos tienen por objetivo caracterizar a la función directiva en Chile, a los directores en Chile.
Y combina una mirada interesante porque por una parte Javier Murillo, que es el primer artículo de este libro, lo que hace es comparar a los directores en Chile con sus pares de América Latina, ¿ya? Evidencia de ese tipo no teníamos y la verdad es que aporta bastante a la discusión nacional y con algunos datos que la verdad para nosotros también fueron muy sorpresivos y muy alimentadores para la discusión. Franco Fernández, Carla Guasini y Mario Rivera aportan también a este libro desde el Centro de Estudios del Ministerio de Educación, con un análisis importante de toda la información que existe hoy día sobre directores desde las bases de datos oficiales del Ministerio. Y ahí hay un aporte también importante, y por lo tanto este primer capítulo permite por una parte la comparabilidad de los directores chilenos con el resto de América Latina, pero al mismo tiempo configurar muy bien cuáles las características que tienen nuestros directores, y ese es un paso importante que debíamos dar. Y además con José nosotros escribimos un trabajo complementario para esta primera línea que tiene que ver básicamente con una comparación entre la realidad de los directores del mundo particular subvencionado en Chile. Ya José dio algunas pistas de lo que ocurre en materia de prácticas, vale decir que efectivamente los directores del mundo particular subvencionado no son mejor evaluados desde los docentes que el mundo municipal, pero tratamos de configurar también cuáles efectivamente son las diferencias que uno podría encontrar y los desafíos que tenemos tanto en el plano municipal como particular subvencionado, que son muy distintos. O sea, este es el primer capítulo del libro, una caracterización de nuestros directores. El segundo pone énfasis en un tema que también ya se ha mencionado y que es crítico para pensar en políticas que de verdad se hacen cargo de este tema, y que es la formación y el desarrollo de capacidades de los directores. Y en este caso también se hace una combinación de artículos que diagnostican la situación de la formación de los directores en Chile con una visión de alternativas de formación. Hoy la discusión internacional es bastante interesante respecto de nuevas formas de formar a nuestros directores, ¿ya? Y por lo tanto este es un capítulo que hace las dos cosas, diagnostica la situación, pero también abre perspectivas con nuevas maneras de redes de directores, de nuevas maneras de formación también, mucho más centrados en la práctica, etc. Ahí tenemos cuatro trabajos. Un primero que escribimos con Javiera Marfán, que a partir de un proyecto FONIE sistematiza la situación de la formación en Chile, un artículo de Mario Uribe también y Mónica Celes, que sistematiza la experiencia de Fundación Chile en materia de identificación de competencias directivas. Un artículo de Simón Rodríguez, de la Universidad Católica de Valparaíso, que muestra la historia formativa de directores que han obtenido buenos resultados, que también es muy interesante, un estudio cualitativo. Y finalmente un estudio, un resumen también de un trabajo que ha estado haciendo Mariano Rosenbach sobre el aporte que pueden entregar las redes de directores y el trabajo entre pares de directores como una estrategia muy potente de formación de capacidades. Entonces, tenemos un segundo capítulo asociado al desarrollo de estas capacidades y la formación de directores. El tercero pone de realidad un tema que a nuestro juicio es muy crítico para la discusión nacional y que tiene que ver con cómo las características particulares que tiene el sistema escolar chileno influyen en la configuración de la función directiva. No es lo mismo ser director en nuestro país por distintas razones, entre ellas un contexto de competencia donde los directores tienen una presión por resultados, pero también por matrícula, ¿ya? Y eso configura, por cierto, una manera de enfrentarse a la tarea directiva, a la tarea escolar, que es muy importante identificar cuál es ese impacto que tiene efectivamente en sus prácticas. Lo que hace este capítulo, primero con un artículo de Dagmar Raczynski, que lo que hace básicamente es entender de que no es muy viable, digamos, analizar la realidad del liderazgo escolar sin relacionarlo con el liderazgo del sostenedor, en este caso municipal, ¿ya? Y por lo tanto se aborda la pregunta sobre el liderazgo escolar del nivel intermedio, en este caso el nivel intermedio municipal. Un artículo que escribimos también con dos artículos que cierran este capítulo, que ambos son con José y Javiera Marfán. Uno de ellos que se titula Liderar bajo presión, y donde en el fondo lo que hacemos es básicamente tratar de entender cómo los directores responden a la presión del contexto en Chile y también cómo ciertos elementos configuran la relación que los directores establecen con sus profesores en la escuela, y que también tiene ciertos elementos de contexto que lo explican. Entonces, el tercer elemento del libro, el impacto que tiene el contexto y que a nuestro juicio es crítico también para la discusión de políticas hacia adelante, más en un momento en el que se están haciendo definiciones muy importantes de estándares de directores, de formación de directores, etc. Cuarta parte del libro tiene que ver con el efecto del liderazgo. Una discusión que también era insalvable para nuestro país es, bueno, si estamos diciendo que el tema de los directores, que la variable del director y de los directivos en términos generales, tiene una incidencia
indirecta, lo sabemos, ¿verdad?, a través de los docentes, pero tiene una incidencia en lo que ocurre finalmente también en la sala de clase. Bueno, entendamos muy bien eso y tratemos de tener una medida de cuál es ese impacto. En esa línea tenemos 4 trabajos. El primero de Nicolás McLuff, que a partir de su tesis, digamos, sobre la gestión sutil, tratamos de identificar cuál es el efecto que tiene en los profesores, el clima escolar y luego los resultados de aprendizaje. Un trabajo de Matías Rips, que resume su tesis de magíster y que tiene foco especial en cuál es el efecto que tienen los directores en escuelas de alta vulnerabilidad, de alta desventaja social. Un trabajo de Paulina Valenzuela y Andrea Horn, que tomando los datos de la encuesta del CEPE, lo que hacen básicamente es identificar el impacto estadístico que tiene el liderazgo escolar en los resultados de aprendizaje, mediado, por cierto, eso a través de los profesores. Y finalmente un trabajo de Paulo Volante, que tiene la virtud de ser el único de los trabajos que se concentra en educación secundaria, ¿ya? Varios de estos trabajos tienen un foco especial, la gran mayoría en escuelas, ¿ya? Y ahí, por cierto, ya a propósito de lo que decía José, de nuevas ideas y de nuevas posibilidades de investigación a futuro, en general el tema de la educación secundaria es todavía un pendiente, al menos desde el punto de vista de la evidencia. Paulo aporta bastante a eso con su trabajo sobre impacto del liderazgo en la educación secundaria. Quinto lugar, no podía también ser de otra manera, hay 2 artículos sobre las políticas hacia los directores. Ya lo hemos dicho, nuestra principal intención al compilar este trabajo es incidir fuertemente en las políticas y por lo tanto también debíamos tener un buen diagnóstico sobre lo que está ocurriendo en materia de las políticas hacia los directores. Y aquí tenemos 2 artículos, uno que escribimos con José y don Iván Núñez, donde lo que hacemos básicamente es revisar la historia de la normativa en Chile, desde comienzo del siglo XX hasta la actualidad, tratando de ver cómo la normativa educativa nacional ha ido también moldeando, definiendo la función directiva de nuestro país. Ya nos entretuvimos mucho analizando toda la normativa que existía en Chile. Y finalmente también en este capítulo, Pedro Montt, que ha sido un actor relevante también en el diseño de política en los últimos años, lo que hace es revisar y sistematizar la experiencia de política desde el año 90 hasta la fecha, digamos. Y por lo tanto tenemos un muy buen complemento también en este quinto capítulo. Y finalmente, y eso es importante aclararlo, como ya les decía, el libro abre con un artículo internacional de Javier Murillo que compara la realidad de los directores chilenos con los latinoamericanos y bueno, lo que hace también, lo que hacemos al final del libro es cerrar con lo que a nuestro juicio es un buen broche de oro, con un artículo de 2 investigadores asociados, además visitantes del CEPE, Joseph Flesa y Steve Anderson, 2 profesores de la Facultad de Educación de la Universidad de Toronto, que lo que hacen básicamente es identificar 4 tendencias internacionales críticas hoy día en la evidencia sobre el liderazgo escolar y llevar esa discusión a Chile. Por ejemplo, cómo el contexto, como lo decía hace un rato, de competencia y de privatización de escuelas está afectando la función directiva en el mundo, ¿ya? Y llevando esa discusión a cuáles son los aprendizajes y las preguntas que abre para Chile, ¿ya? Es uno de los artículos, un muy buen artículo, muy valioso, que les aconsejamos revisar probablemente en su vueltas a los hogares. Y bueno, la verdad es que, como ya lo decíamos hace un rato, creemos que sin duda este es un libro que con este contenido va a ser un aporte a la discusión, lo esperamos sinceramente, son, como ya les decía, 17 trabajos y ojalá que lo puedan disfrutar. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ahora vamos a escuchar a nuestros comentaristas acerca de la presentación de este libro. Partimos con Christian Cox, sociólogo de la Universidad Católica, PhD de la Universidad de Londres. Ha dirigido el diseño e implementación de los programas MESE del Ministerio de Educación a inicio de los años 90 y entre el 98 y el 2006 estableció y dirigió la unidad de currículum y evaluación del mismo. Ha servido como consultor de la OECD, UNESCO, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y fue Thinker Visiting Professor en la Universidad de Stanford en el 2005. Es autor, junto con Simon Schwarzman, de las agendas pendientes de la educación en el 2009, las reformas educativas y su impacto sobre la cohesión social en América Latina en el 2008 y otros muchos títulos realmente relevantes. Actualmente es decano de nuestra Facultad de Educación de la Universidad Católica y Cristian nos va a contar un poco cuál es el aporte de este libro desde el contexto chileno. Gracias.
Muchas gracias, Lorena. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que se trata de verdad de un libro fuera de lo común, por varias razones. Tanto José como Gonzalo han sido descriptivos, pero al mismo tiempo inhibidos respecto a algo que otros tienen que decir del libro. Es un libro fuera de lo común porque establece un campo de estudio de una manera que, a mi juicio, me cuesta encontrar precedentes, de que haya un antes y un después tan claro respecto a una problemática de muchas consecuencias, como nos explicó José sobre la génesis del libro. Y este esfuerzo establece unas categorías y marcos conceptuales para la comprensión del fenómeno del liderazgo escolar, pero no cualquier tipo de categoría y marcos conceptuales, sino unos que se traduzcan en acciones, que permitan que esos marcos interpretativos sean accionables, tanto a nivel de escuelas como de políticas públicas. Una petición grande, entonces, a cualquier marco conceptual que este esfuerzo se propuso desde el comienzo y que, a mi juicio, lo cumple con creces. Segundo, produce un caudal impactante de evidencia empírica, tanto por su multidimensionalidad como su carácter multinivel, micro y macro, como también por el rigor con que se elaboró esa evidencia y, en los casos que era relevante, con que se midió. Hay además visión histórica sobre el fenómeno, de nuevo a varios niveles. Y el conjunto, fruto de una construcción colaborativa también muy poco usual, porque aquí está una capacidad de articulación de un equipo nuclear amplio de investigadores del CEPE y las instituciones que junto con la Universidad Católica son socias del CEPE, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad de la Frontera y, por supuesto, la Fundación Chile, pero también otros autores, como explicó José y recién Gonzalo. Y lo hace también, y lo pone aparte, el que el conjunto de esta construcción de 3 años haya desde el comienzo sido sometida consistentemente a las preguntas y a la criba, al sedazo crítico y cooperativo de un centro de excelencia mundial sobre el tema, como es el OICE de la Universidad de Toronto, casa de Fulham, Leithwood, Anderson, Flesa y otros, a quienes ahora, patente para todos los que estamos aquí, vamos a comenzar a trabajar este libro. El campo de la investigación educacional de Chile le tiene que agradecer, creo, su talento puesto tan generosamente al servicio de la agenda del país, ¿no? Tanto en términos de investigación como de políticas públicas. Voy a citar algo de este trabajo notable, y que el título del libro no le hace justicia, porque se puede pensar que es solo sobre directores. Bueno, no lo es también sobre el liderazgo intermedio, que es tratado profundamente, con mucha empiria y muy multidimensionalmente. Cito a Dagmar: los estudios de caso permiten afirmar que los objetivos técnicos orientados a intervenir directamente en la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes de los estudiantes constituyen, para la situación típica del municipio chileno, un segundo piso de gestión que solo es enfrentado de manera decidida y sistemática por una minoría de los municipios,
y desde hace poco tiempo. La enseñanza y el aprendizaje por este liderazgo intermedio enfrentado solo excepcionalmente. El saneamiento en el plano financiero administrativo constituye un factor clave que opera como primer piso o condición necesaria para avanzar hacia ámbitos asociados a la calidad educativa. Y cita a la autora con gran efecto a un director de Time: si no sé qué hacer para pagar los sueldos, ¿cómo voy a hacer gestión pedagógica? Si no tengo resuelto el primer piso, ¿qué puedo comenzar a soñar sobre el segundo? Quinto tesoro, un gran trabajo empírico, un estudio cualitativo sobre qué hace un director bajo presión enorme en condiciones de pobreza, tanto municipales como privados subvencionados. Liderar bajo presión. Bueno, y el estudio descubre, y es así todo el libro, 12 estrategias, 5 relacionadas con resultados en matrícula, que es el drama de la educación municipal, también de algunas instituciones, por supuesto, privadas subvencionadas, la pérdida de matrícula, y 7 estrategias relacionadas con mejora de resultados de aprendizaje. De nuevo, riqueza empírica impactante, posibilidades de mayor investigación y mejor interpretación sobre la situación de este actor clave en esos contextos y sus capacidades de acción muy impactantes, repito. Un paréntesis. Esta noción de total precariedad de la dirección escolar, de precariedad de la profesión docente, que reproducen los medios todo el tiempo. Y estos amigos canadienses, estoy seguro que animados por el diálogo permanente con José, Gonzalo y sus colegas, en las últimas 8 líneas del libro se atreven a decirle algo al campo de políticas públicas, y con esto de nuestro país, y con esto termino. Comillas: las políticas públicas nacionales que mantienen grandes expectativas sobre la responsabilidad de los líderes escolares, pero les proporcionan poco desarrollo profesional y apoyo, han esbozado solo la mitad del proyecto para la mejora de los resultados educativos. El desarrollo profesional a través de los 2 sectores con financiamiento público parece ser la próxima inversión lógica para el mejoramiento escolar en Chile. Eso es. Muchas gracias, José y Gonzalo. Muchas gracias, Cristian. Vamos a escuchar finalmente al doctor Francesc Pedró, que actualmente es jefe de la sección de desarrollo docente y política educativa del sector de educación de UNESCO en París desde el 2010. Ha trabajado en el Centro de la OCDE para la Investigación e Innovación Educativa, CERI. En su calidad de analista político fue responsable de una serie de proyectos, incluyendo la encuesta internacional sobre enseñanza y aprendizaje TALIS y el proyecto Estudiantes del Nuevo Milenio. También estuvo a cargo de los reportes educativos de I+D, los países de la OCDE, y de un proyecto de innovación sistémica en la educación. Es doctor en Educación Comparada de la UNED y ha realizado postdoctorado en Política Pública Comparada en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Ha sido profesor de Educación Comparada y Política Pública en la Universidad Pompeu Fabra y director académico de su programa para la calidad educativa. Sus más recientes publicaciones: Los aprendices del nuevo milenio están pasando de grado, uso de la tecnología y rendimiento escolar en PISA 2010. Inspirado en la tecnología, impulsado por la pedagogía 2010, y en prensa actualmente, Mentes Conectadas. Vamos a escuchar entonces a Francesc Pedró, que nos dará un poco la perspectiva internacional sobre el aporte de este texto. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer la gentileza de los autores a invitarme a formar parte de este acto de presentación.
lo cual es siempre una enorme responsabilidad, sobre todo si uno tiene que seguir a Christian Cox, o sea, donde es difícil realmente, digamos, añadir algo que tenga, añadir valor a unas palabras y a un discurso también hilvanado. Yo, desde luego, tuve muchos problemas a la hora de decidir si participaría en esta presentación o no. En buena medida porque una presentación de un libro es un acto extremadamente arriesgado, porque incluye obviamente una pequeña traición a los autores. Es decir, si uno se prodiga demasiado explicando y analizando digamos, las ideas fundamentales del libro, pues es como si uno explicara quién es el asesino en una película de Hitchcock, ¿no? Es decir, la gente se vaya diciendo, bueno, ya nos lo han contado, ¿no? Entonces, por eso, en fin, por otra parte, también es verdad que el hecho de ser el último en este acto me permite tomarme unas ciertas licencias, ¿no? Esto me recuerda, me van a permitir que yo haga una presentación un poco más informal, ¿no? Esto me recuerda una oportunidad en Italia en la que me tocó también ser el último de una mesa. La diferencia es que esto de Chile sigue siendo la Suiza, ¿verdad?, de la región, todo funciona muy bien y tal, bueno, por lo menos hasta donde yo alcanzo a ver, pero Italia sigue siendo Italia, ¿eh? Y entonces cuando uno forma parte de una mesa redonda de 4 o 5 y es el último y está previsto que eso dure 1 hora, pues eso duró 2 horas y cuarto. Y entonces el presidente de la mesa, un profesor italiano bastante anciano ya, yo creo que le traicionó el cansancio y dijo algo así: doctor Pedro, ¿usted también trae una presentación PowerPoint o tiene algo interesante que decir? Bueno, yo creo, no quiero que fuera eso lo que quería decir, ¿no? Pero le traicionó. Bueno, vaya por delante que esta vez no traigo PowerPoint, pero queda por ver si puedo decir algo, interesante, ¿no? Bien, dicho esto, estoy triste y alegre a la vez, ¿no? Triste porque cuando a uno le invitan a estas cosas es porque uno ya tiene poco pelo y el que le queda es blanco o blanquecino. En segundo lugar, porque este es típicamente el libro al que una persona como yo, me imagino que a Christian todavía más, pues nos hubiera gustado escribir, ¿no? Es decir, porque este es el tema, ¿no? Es decir, si hubiera que buscarle un buen título, prácticamente yo diría todo lo que usted siempre quiso saber sobre la dirección escolar y temió preguntar, porque hay aspectos, ¿no? En realidad hay aspectos sobre, por ejemplo, la comparación entre el municipal público, el privado concertado y demás, que son aspectos difíciles también no solo desde la perspectiva metodológica en investigación, sino también desde el punto de vista de la formulación de las conclusiones de una forma que no traicione, digamos, los parti pris, ¿no? Los a priori de quien escribe, ¿no? Por consiguiente, estoy triste también por esta razón, pero estoy muy alegre porque esta es una obra magnífica. Y yo creo que como estudioso de la educación y profesional de la educación hay que dar la bienvenida a todos los esfuerzos que, como este, intentan poner negro sobre claro tanto lo que sabemos como lo que no sabemos y deberíamos saber acerca de un ámbito que, como ha dicho muy bien Christian, es un ámbito que tal vez quede definido como ámbito de estudio en parte gracias a este esfuerzo, que vale la pena recordar que es un punto álgido en un esfuerzo continuado de trabajo que tanto la Fundación Chile, como los autores, cada uno por su lugar, como el propio CEPE, vienen realizando, y desde luego la Católica de Chile, vienen realizando en el ámbito de la dirección escolar. Por tanto, una primera alegría y una segunda alegría extremadamente, yo diría, personal también, por ver que este es un libro que está centrado en la compartición de evidencias de naturaleza empírica. Y esto es fundamental en nuestras discusiones acerca de educación. Es decir, cada vez más estamos aprendiendo que es muy importante dejar o colocar en su justa medida la poesía y la retórica pedagógica, me van a permitir que me exceda, que para eso soy el último, colocarlas en su justa medida, pero lo que es importante es contar con las evidencias. Y esto es algo que, digamos, que aflora de una manera impresionante a lo largo de las distintas 17 contribuciones que hay en su seno, ¿no? Entonces, por tanto, una alegría enorme de ver que una vez más, digamos, hay una contribución desde Chile
que se centra precisamente en esta perspectiva empírica. Bien, déjenme que les diga que veo por lo menos 3 razones por las cuales ustedes deberían leer este libro. Y luego añadiré otra cosa que deberían hacer con el libro, o mejor dicho, con los autores, pero lo dejo para el final. La primera es porque, como se ha dicho muy bien, constituye una panorámica fascinante desde una perspectiva casi diría que, digamos, poliédrica acerca de la dirección escolar. No conozco un ensayo semejante a escala nacional de ningún otro país. Conozco, por supuesto, y creo que los autores más que yo, obras fundamentales, investigaciones fundamentales sobre la dirección escolar y cada vez más sobre el liderazgo, pero no conozco ninguna que tenga la ambición de colocar negro sobre blanco dónde está la profesión de la dirección escolar en un país concreto, situando, por tanto, como se hace también en la introducción, las lecciones fundamentales y a partir de aquí hacia dónde podemos ir. Una primera razón. Una segunda razón es que a ustedes les parecerá que esto es extraño, pero para mí es muy importante que este libro hable de Chile. Digo que les parecerá extraño que les diga esto porque usted parece de dónde iba a hablar el libro, si no, ¿no? Pero esto es importante para mí porque Chile sigue siendo, a pesar de todo lo que ustedes puedan pensar, un gran laboratorio para la educación a escala mundial. Hay otros países que también lo son. Quiero citar, por ejemplo, aquellos que todos sabemos que han hecho un trabajo magnífico, tal como lo acreditan los estudios PISA de la OCDE, como puede ser, por ejemplo, Ontario en Canadá, o como puede ser, por ejemplo, en otro sentido, Corea. Si uno ve la evolución enorme que el país ha realizado en materia de logros educativos, Polonia en otro sentido, Alemania más recientemente, pero Chile sigue siendo, algunas veces en momentos históricos, yo diría que a pesar de la fuerza docente, a pesar de que, digamos, las necesidades habrían ido en otros lugares, un laboratorio incesante de ensayo y error en materia de políticas educativas y de estrategias docentes también. Y esta discusión que el libro, de nuevo, coloca sobre nuestra mesa acerca de la dirección escolar es un anticipo y un reflejo, además, de las discusiones acerca de esta profesión que están teniendo lugar a escala internacional. Y esta es precisamente la tercera razón por la que considero que este libro es esencial, y no solo a escala local, sino muy probablemente a escala regional también. Y es precisamente esta capacidad que tiene de colocar el estado de la profesión directiva en Chile en una perspectiva internacional, conectando a la perfección las preocupaciones que aquí existen a escala local con preocupaciones que son mucho más largas, mucho más amplias. Déjenme que elabore un poco más durante algunos minutos acerca de estas preocupaciones, porque eso es en definitiva lo que me han pedido, ¿no? Que intente conectar algunos de los contenidos de este libro con las preocupaciones internacionales. En primer lugar, déjenme hacerles notar que la profesión de directivo o directiva escolar, y quiero recordar en este sentido que el lenguaje en castellano nos hace utilizar siempre la expresión directivos, pero el libro demuestra, y creo que es el primero, ya en la introducción se nos dice claramente que hay más directivas que directivos, ¿no? Por lo tanto, no sé exactamente qué expresión deberíamos utilizar, pero parece que directivas haría más justicia en aras a la mayoría. Bien, este es un elemento extremadamente interesante a mi juicio, porque el concepto, la profesión de directivo escolar no tiene la misma acepción en todos los países. En realidad, me atrevería a decir, por lo que vengo aprendiendo después de esta lectura, que todos los conceptos que voy a enumerar, de una u otra forma, como decía hace años atrás un conocido lema publicitario, todos esos mundos están en este. ¿Cuáles son esos mundos? A escala internacional hay modelos distintos de dirección escolar que aparecen vinculados con expresiones que yo voy a lanzar solo de una manera muy somera aquí. Para empezar, tenemos el concepto clásico del directivo escolar como representante de la autoridad estatal pública. Y es el que obedece a la tradición napoleónica, tan bien instalada en muchos países, no solo europeos, sino también de América Latina, por razones obvias, donde el directivo escolar es fundamentalmente un representante de la autoridad estatal.
Eso tiene mucho que ver también con una forma clara de entender lo que significa la provisión del servicio público de la educación, donde el énfasis se coloca fundamentalmente en el acceso a un bien que es provisto por la autoridad pública. Luego veremos cómo esto ha ido evolucionando. Por tanto, hay en ese concepto un plus de autoridad pública, como se recordaba Cristian hace un momento, ese concepto de jefe, de jefatura, ¿verdad? Pero que en este caso viene avalada por la imposición de autoridad del Estado. Un segundo elemento que también está muy instalado en algunos países europeos y también en Norteamérica es el concepto que en latín se denominaría algo así como el primum inter pares. Es decir, es el mejor, el directivo, la directiva es el mejor docente, el mejor de entre nosotros. Y es por esa razón que al ser el mejor docente, y quien dice el mejor puede decir tal vez el más experimentado, que le colocamos al frente de esta unidad escolar. Es un concepto distinto del primero. Hay un tercero que les parecerá, quizá algunos de ustedes hayan oído hablar de él, les parecerá quizá sorprendente, pero corresponde al concepto de dirección escolar de los países que han nacido a la democracia recientemente. No es el caso, no corresponde al concepto chileno, pero sí corresponde al caso de algunos países europeos que nacieron a la democracia bien recientemente después de dictaduras, como es el caso de Grecia, como es el caso de Portugal o como es el caso de España, ¿no? Quizá les sorprenda saber singularmente que en Portugal y en España, a pesar de los recientes cambios en la legislación, el director escolar, la directora escolar, sigue siendo escogida por sus iguales en un proceso que tiene mucho de democrático. Ustedes pueden imaginarse, en estos tres modelos que he descrito, que quizás sea precisamente este tercero, que aparenta mayor legitimidad democrática, aquel en el que las cosas se colocan, digamos, se hacen mucho más difíciles precisamente para el ejercicio de la labor directiva, por razones que seguramente no les escapan. Entonces, yo creo que hay algo de estos tres mundos en esta descripción de la dirección escolar en Chile. Quizá en medidas distintas, quizá con matices distintos, pero yo veo algo de autoridad, yo veo de ejercicio de autoridad, yo veo algo de legitimidad democrática también y veo algo también de know-how, que está mucho más allá, que hace que ese directivo escolar se sitúe un paso más allá, puesto que se espera de él que entre otras muchas cosas, dirija también un equipo docente. Por tanto, no puede venir de un concesionario de automóviles, ¿verdad?, a dirigir un centro escolar. Tiene que venir, desde luego, de una práctica educativa. Si saco a colación el tema del concesionario de automóviles es porque en algunos países se ha ensayado, y al parecer con algunas sorpresas, la contratación de directivos que provienen de sectores como los concesionarios de automóviles o el sector bancario o incluso las corredurías de seguros, ¿no? Veo que sonríen, pero el caso es que ahí siguen, ¿eh? O sea que estos señores y señoras no lo deben hacer del todo mal. En fin, dejamos ahí un gran interrogante quizá para otro momento, ¿no? Pero es sorprendente, y eso viene de otro laboratorio de políticas educativas como es Inglaterra. Hablar de directivos o hablar de liderazgo escolar esconde en realidad una pluralidad de perfiles, una pluralidad de competencias. Y es muy difícil llegar a pensar, ni siquiera a escala a escala nacional o estatal, llámenle como quieran, que un solo perfil de directivo escolar pueda cubrir o dar cuenta precisamente de la diversidad enorme de contextos que en un país pequeño en población, como puede ser esto, pero tan diverso en formas de organización escolar, pueda tener. Es difícil realmente que el listado de competencias para la dirección escolar sea equivalente en todos los niveles educativos, en todas las formas escolares, o incluso más, que sea equivalente internacionalmente. Segundo riesgo importante también. Y tercer y último riesgo que me parece importante es, finalmente, y me gustaría insistir de nuevo en esto, que la discusión acerca de la dirección no puede hacernos olvidar que lo más importante del liderazgo, de la dirección escolar, no es cómo gestionamos lo que tenemos, sino cómo conseguimos, partiendo de lo que tenemos, ir más allá. Este es quizá el desafío más importante. En una conversación que tuve este mediodía con un compañero
de la competencia, del CIAE, precisamente, o sea, de la competencia amistosa, en fin. Esto es como, no sé si es como el Barça-Madrid, pero luego me referiré a esto. Patricio Rodríguez, que estaba por aquí, Patricio me decía con mucha gracia, dice, bueno, esta discusión acerca de los directores recuerda mucho el caso de los árbitros de fútbol, porque claro, digamos, lo que un árbitro de fútbol desea es que no se hable de él. Es decir, que no, porque cuando la gente se acuerda del árbitro es que realmente las cosas han ido muy mal, ¿no? Entonces, yo, desde luego, reconozco que hay algo de verdad en eso, pero sin embargo, siguiendo con la metáfora futbolística, a mí me parece que quizá la figura que hoy en día mejor encarna, en el fútbol, mejor encarna lo que esperamos del liderazgo escolar, es quizá la figura del entrenador, ¿verdad? No sé si ustedes siguen, me imagino que sí, siguen, yo como catalán no puedo evitarlo, siguen la Liga de Fútbol Española. Ustedes saben la pugna que existe entre el Barça y el Madrid, y no sé si aquí les llega con tanta profusión de detalles como yo sigo, la diferencia de estilos que hay entre el antiguo entrenador del Barça, Josep Guardiola, y el aún hoy entrenador del Madrid, José Mourinho. Yo no voy a entrar en detalles, por supuesto, ustedes pueden imaginar de dónde se me va el corazón y demás, pero la reflexión que quiero hacer, que me parece que es interesante, es como, digamos, se trata de dos estilos de entrenador, y digo que hay mucho paralelismo entre un entrenador de fútbol, a mi juicio, y un directivo escolar en cuanto a la gestión de los recursos humanos, ¿no? Sin embargo, estos dos entrenadores nada tienen que ver entre sí. Nada tienen que ver. Diría más, yo creo que los valores de referencia de uno y otro pertenecen a universos distintos. No digo cuál es mejor, pero si me preguntan se lo diré, ¿eh? Si me preguntan se lo diré fácil. O sea, estilos, etcétera. Y sin embargo, y ahora viene la parte a la que vuelvo a reflexionar, oigan, miren, tanto uno como otro están consiguiendo títulos. Eso quizá nos tendría que hacer reflexionar, ¿verdad? Tanto uno como otro están consiguiendo títulos. Quizá eso tenga mucho que ver con la forma en que ejercen su liderazgo en atención al equipo humano que tienen, en atención al proyecto al que deben servir, pero insisto, tanto uno como otro están consiguiendo títulos. Por tanto, no olvidemos que quizá hay más de un estilo, hay más de un estilo de conseguir movilizar a los recursos humanos y, desde luego, hay más de un estilo de conseguir buenos resultados, aunque a algunos se nos vaya al corazón con determinadas formas de hacer y a otros se les vaya con otras. Quiero terminar sencillamente haciéndoles un llamado no solo a que lean este libro, sino a que pidan más. Por eso me dije que, digamos que, a que pidan más. Porque miren, es verdad, como ha dicho Cristian, que en muchos de los capítulos de este libro contienen, a veces de una forma implícita, recomendaciones acerca de lo que habría que hacer. Como ha explicado la presidenta del panel, yo me ganaba la vida antes como profesor de universidad y voy a volver, porque eso es una pasión que se lleva dentro, ¿no? Y a los estudiantes de en ciencia política, a los estudiantes de primer curso, normalmente la lección que les damos les decimos, no, aquí es muy importante que, digamos, la evidencia informe las políticas, ¿no? Y como son estudiantes de primero, les damos una visión de la política, de las políticas públicas, muy racional, ¿no? Como diciendo, no, si tú tienes buena evidencia, tú vas a conseguir... Bueno, cuando llegan a doctorado, sabemos que en realidad el valor verdadero de la evidencia empírica no es tanto que informe las decisiones, porque ustedes saben que la fauna política, cualquiera que sea su, digamos, color, es capaz de fagocitar cualquier evidencia empírica que le suelten, ¿verdad?, y devolverla en la forma que les conviene políticamente. Por tanto, honestamente, entre nosotros, como estamos en familia, yo no creo, o sea, para primer curso puede servir, porque así la gente dice, bueno, pues venga, me voy a lanzar realmente al trabajo empírico porque veo que esto puede hacer. Pero en realidad, a los estudiantes de doctorado les decimos muy bien que lo que sí puede hacer la evidencia es contribuir a establecer la agenda de la discusión pública. Y esto sí que es algo que yo creo que este libro contribuye a hacer. Pero necesitamos más, y necesitamos un segundo volumen, que a mí me han dicho un pajarito que pronto llegará,
en el que, digamos, se nos presenten los resultados no solo de la fauna, de la fauna que tenemos o que ustedes tienen aquí en el país, sino sobre todo de cuáles son los factores y las estrategias que utilizan aquellos y aquellas que han conseguido mejoras sustanciales en sus centros educativos. A mí no me sirve de nada que me sigan insistiendo en que la OCDE nos recuerde una y otra vez más que Finlandia está haciendo un trabajo magnífico. A mí lo que me interesa saber verdaderamente es qué demonios hizo Polonia, por ejemplo, que mejoró sus resultados. ¿Qué demonios? Perdón, digo por ejemplo. Ahora me he dado cuenta, perdón. En fin, pequeño lapsus, en fin. Digamos, ¿qué han hecho aquellos, no que tienen la fortuna de haber trabajado desde siempre en los mejores centros, con los alumnos de la mejor extracción socioeconómica, ¿verdad? Y que consiguen hacer maravillas con ellos, sino ¿qué hacen? ¿Qué hacen aquellos que consiguieron, que tomaron la responsabilidad colectiva de sacar a un centro, ¿verdad?, de una situación difícil y consiguieron unos resultados verdaderamente, unas mejoras significativas? Eso es lo que esperamos de ese segundo volumen, que estoy seguro no va a tardar, y espero que me inviten también a volver. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos a Francesc, sobre todo por no haber traído PowerPoint. Y bueno, y agradecer a todos, especialmente a los editores, los autores presentes, nuestros comentaristas hoy día y a todos ustedes que vinieron a compartir este lanzamiento con nosotros. Y por lo mismo los invitamos a la salida. Hay un vino de honor para celebrar este lanzamiento muy bueno que tuvimos hoy día. Muchas gracias por haber venido.